Hola, mi nombre es Preili Cárdenas y hoy voy a hablarles sobre la esquizofrenia. Primero, pues tenemos que este es un trastorno mental grave, crónico y multifactorial, que se caracteriza por alteraciones en la forma de pensar, en las percepciones, en las emociones y también en la conducta. Esta se dice que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y suele iniciar en la adolescencia tardía o al inicio de la adultez. Más allá de lo clínico, es importante resaltar su gran impacto social y familiar debido a la estigmatización y a la discapacidad que ésta puede llegar a generar. Respecto a la epidemiología, tenemos que la esquizofrenia se ha descrito clásicamente con una prevalencia cercana al 1% de la población mundial, como mencioné anteriormente. No obstante, estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud la sitúan entre el 0,3 y el 0,5%, lo que equivale aproximadamente a 24 millones de personas en el mundo. En Colombia, la prevalencia es cercana al 1% de la población, con cifras aún más altas en ciudades como Cali y Bogotá, donde pueden llegar incluso al 1,5%, por encima del promedio pues, nacional. Bueno, tenemos que la esquizofrenia no tiene una causa única, sino que surge de la interacción de factores genéticos, biológicos y ambientales. Entonces, en primer lugar, tenemos los factores genéticos que son muy importantes, ya que la heredabilidad se estima entre un 60-80%. Los familiares de primer grado tienen un riesgo cercano al 10% y en gemelos monocigóticos ese riesgo puede llegar hasta un 50%. Incluso se han identificado genes asociados a la susceptibilidad, como el DICET1, el NRG1 y el COMTEP. En segundo lugar, pues tenemos los factores neurobiológicos. Aquí hablamos de alteraciones en los principales neurotransmisores como la dopamina, el glutamato, el GABA, la serotonina, que pueden dar lugar a esta. También se han visto cambios estructurales en el cerebro, por ejemplo, reducción de volumen en el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, lo que explica en parte los síntomas clínicos. Y finalmente tenemos los factores ambientales y psicosociales, como por ejemplo complicaciones durante el embarazo y el parto, como hipoxia o bajo peso al nacer, infecciones prenatales como influenza o rubeola, además el consumo de cannabis en la adolescencia y situaciones de estrés psicosocial, migración o vivir incluso en áreas urbanas. Entonces, de esta manera vemos que la etiología de la esquizofrenia es multifactorial, o sea, es decir, no hay una sola causa, sino que hay una suma de vulnerabilidades genéticas, biológicas y ambientales que en conjunto predisponen a desarrollar la enfermedad. Bueno, respecto a la fisiopatología de la esquizofrenia, tenemos pues que esta es compleja y aún no está del todo aclarada, pero existen varios modelos que ayudan a entender cómo se producen los síntomas. Entonces, en primer lugar tenemos la hipótesis dopaminérgica, que pues se sabe que existe una hiperactividad de la vía dopaminérgica mesolímbica, lo que genera los síntomas positivos como los delirios y las alucinaciones. Además, en contraste, también tenemos que en la vía mesocortical hay una hipoactividad dopaminérgica. Y eso explica los síntomas negativos como la apatía o el retraimiento social y también los déficits cognitivos. El segundo eje es la hipótesis glutamatérgica. Aquí se plantea que hay una hipofunción de los receptores NMDA del glutamato, lo cual altera lo que es la plasticidad sináptica y la integración de la información, contribuyendo a la desorganización del pensamiento. En tercer lugar, se han encontrado además cambios estructurales y funcionales en el cerebro, por ejemplo, reducción del volumen de la corteza prefrontal y temporal y alteraciones en la conectividad de las redes neuronales,
lo que afecta lo que es la coordinación entre distintas áreas cerebrales. Finalmente, se incluyen los factores de neurodesarrollo y neuroinflamación, que se ha visto que pueden haber una activación microglial excesiva y disfunciones inmunológicas, lo cual, sumando a vulnerabilidades en etapas críticas del desarrollo cerebral, aumentan el riesgo de que aparezca la enfermedad. En conjunto, bueno, digamos, estos mecanismos explican por qué la esquizofrenia no solo altera la percepción de la realidad, sino que también las funciones cognitivas y sociales del paciente. Respecto al diagnóstico, tenemos pues que lo primero en esto es una entrevista psiquiátrica completa. Aquí vamos a evaluar los síntomas positivos como delirios, alucinaciones auditivas, que son las más frecuentes, y el lenguaje desorganizado. También buscamos síntomas negativos como el afecto plano, la falta de motivación o de lenguaje espontáneo. Observamos la conducta, por ejemplo, si hay comportamientos extraños o catatónicos. Y algo muy importante es que siempre debemos descartar que estos síntomas no se expliquen por consumo de sustancias o por una enfermedad médica. Después de esto, analizamos la evolución del cuadro, es decir, generalmente la esquizofrenia inicia de forma insidiosa en la adolescencia tardía o al inicio de la adultez. Además, tenemos pues que este es un trastorno crónico y muchas veces el paciente presenta recaídas a lo largo de la vida. También pues hay que tener en cuenta que hay un deterioro progresivo en el funcionamiento, ya sea social, laboral, académico e incluso en el autocuidado. En la historia también preguntamos por antecedentes familiares de psicosis, ya que esto aumenta el riesgo. Algo muy importante, además de lo que mencioné anteriormente, es el examen mental. Aquí vamos a evaluar la forma y contenido del pensamiento, donde pueden aparecer ideas delirantes o alteraciones como fuga de ideas o bloqueos. También revisamos la percepción, es decir, si hay alucinaciones auditivas, visuales o de otro tipo. En el afecto suele notarse que está plano, inadecuado a la situación. Y el juicio y la conciencia de enfermedad suelen estar disminuidos y también pueden haber fallas cognitivas en memoria, atención o incluso funciones ejecutivas. También es importante descartar que podemos usar pruebas complementarias para, no para confirmar la esquizofrenia, sino para descartar otras causas. Bueno, respecto a los criterios diagnósticos de la esquizofrenia según el DSM-5, tenemos varios criterios. Dentro de estos tenemos un criterio A que nos dice que se necesitan al menos 2 síntomas psicóticos presentes por un mes. Dentro de los más característicos van a ser ideas delirantes, alucinaciones, y lenguaje desorganizado. Al menos uno de estos tres debe estar presente y también cuenta la conducta catatónica o desorganizada y los síntomas negativos como afecto plano o la falta de motivación. El criterio B, bueno, dice que los síntomas deben impactar de manera significativa en la vida diaria, afectando áreas importantes como el trabajo, las relaciones interpersonales o el autocuidado. El criterio C nos dice que el trastorno no es algo pasajero. Los síntomas deben persistir por lo menos 6 meses. Dentro de este tiempo, al menos un mes debe cumplir con los síntomas del criterio A. Y ya el criterio D, tenemos que acá debemos descartar que se trate de un trastorno esquizoafectivo, un trastorno del estado de ánimo, donde los síntomas psicóticos ocurren solo durante los episodios afectivos. El criterio A nos dice que también se descarta que los síntomas se deban al consumo de sustancias o a una enfermedad médica que pueda explicarlos. Y por último, y no menos importante, tenemos el criterio F, que si el paciente ya tiene un trastorno del espectro autista, solo se hace diagnóstico de esquizofrenia
si además presenta delirios o alucinaciones claras durante al menos un mes. Bien, según las guías colombianas, el tratamiento de la esquizofrenia se centra en el uso de fármacos antipsicóticos. Estos pueden dividirse en dos grupos principales. Tenemos los típicos como el haloperidol, la levomepromacina, sulpirida o trifluoperacina. Y dentro de los atípicos como la amisulpirida, arpiprazol, acenapina, entre otros. Entonces, la elección del medicamento va a depender de factores como la respuesta previa del paciente, sus preferencias personales y el perfil de efectos adversos. Bueno, en cuanto pues a los efectos adversos más frecuentes, destacan los síntomas extrapiramidales, la somnolencia y la hiperprolactinemia. Por eso pues la recomendación es iniciar siempre con dosis bajas y aumentarlas lentamente. Además, antes y durante el tratamiento, pues es necesario un control estricto porque estos medicamentos pueden alterar el metabolismo y la función cardiovascular. Bueno, respecto al pronóstico de la esquizofrenia, pues este es muy variable. Aproximadamente un 20% de los pacientes logran una remisión completa, mientras que otros tienen recaídas o evolucionan a un curso crónico. Em, Además que dentro de los factores de mal pronóstico tenemos que incluyen un inicio temprano, el sexo masculino, el predominio de síntomas negativos y la falta de apoyo social. En cambio, los factores de buen pronóstico son la buena adherencia al tratamiento, un inicio más tardío y el predominio de síntomas positivos. Esto significa que cada caso pues debe evaluarse de forma individual. Bien. Tenemos que, como conclusión, tenemos que este es un trastorno mental severo y discapacitante que requiere un enfoque integral. El tratamiento no solo debe limitarse al control de los síntomas, sino que también debe incluir estrategias de apoyo psicosocial y la reintegración social. De igual manera, es fundamental trabajar en la reducción del estigma y la discriminación, ya que estos representan barreras importantes para el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud mental, promover la sensibilización social y garantizar un acceso equitativo a la atención especializada contribuyen a mejorar el pronóstico y las oportunidades de vida de las personas con esquizofrenia. En conclusión, la esquizofrenia debe ser entendida no solo como un desafío clínico, sino también como un reto social y de salud pública que exige compromiso, empatía y políticas de salud pues, que garanticen una atención continua, digna y humanizada. Y como lo mencioné anteriormente, teniendo siempre en cuenta que pues el tratamiento no solo se va a limitar a un control de síntomas, sino que debe ser multidisciplinario y incluido pues con estrategias de apoyo. Además también es muy importante siempre promover lo que es la sensibilización social y garantizar un acceso equitativo, ya que pues actualmente esto está deficiente en este tipo de enfermedades y siempre garantizar pues un acceso equitativo a los servicios de salud mental que pues obviamente le van a mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues en este sentido el apoyo psicosocial, los programas de reintegración laboral, educativa, comunitaria, son esenciales, obviamente, para favorecer lo que es la autonomía y la inclusión social. Entre otras
cosas también pues se debe combinar. Es muy importante tanto combinar el tratamiento farmacológico con intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas de rehabilitación. Sino, además también es muy importante incluir lo que es la familia y su entorno social y demás para que tengan un buen progreso pues y resolución pues de la enfermedad. Muchas gracias.